Hola a todos, bienvenidos a nuestro webinar sobre Alteryx One, transforma tus datos y acelera la analítica. En el día de hoy tengo a Gabriela Gámez, Enterprise Sales Leader para Alteryx. Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, Caro, ¿y tú cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Yo soy Carolina Doniquian, ejecutiva de preventa para Seguidor Analytics. En el día de hoy vamos a conversar sobre cómo Alteryx puede transformar la analítica en las distintas áreas de una compañía y cómo los puede apoyar desde toda la innovación que viene trabajando últimamente. Así que para ello le voy a dar paso a Gaby para que nos cuente un poquito más. Vale, mil gracias, Caro, por este espacio y a todos los que han asistido hoy a este webinar. Y vamos a hablar un poco de Alteryx, que creo que ya algunos de ustedes nos han escuchado, y sobre todo en esta nueva era en el que nos hemos rebautizado como Alteryx One, y hablar un poco cómo estamos apoyando en los retos actualmente del panorama tecnológico, el panorama analítico y sobre todo lo que tiene que ver con esta parte disruptiva de inteligencia artificial. Entonces, bien, vamos a comenzar un poco con el contexto macro. Veníamos años pasados hablando de conceptos como la transformación digital, retos que tenían que ver con el entorno macroeconómico, tasas de interés, temas de reducción de costos también, que esto creo que siempre es algo que las organizaciones están buscando desde el punto de la eficiencia y de la productividad. Ya en el panorama actual o lo que estamos viviendo desde el año anterior y sobre todo en este año 2025, es que ha llegado este gran buzzword que es la parte de inteligencia artificial, que se inserta como una de las nuevas demandas dentro del ecosistema analítico. Esto nos viene solo, ha venido con una serie de factores que nosotros hemos visto alrededor de la incertidumbre arancelaria o los tariffs, como se llama en inglés. Ya la anterior todavía. Caro, muchas gracias. La incertidumbre arancelaria, toda la parte de la presión de los retornos de inversión, cómo podemos predecir escenarios económicos para nuestra organización y de la productividad y todo lo que ha sido la tensión geopolítica, porque no solamente nos estamos enfrentando a decisiones macroeconómicas, sino también particulares de los contextos y sobre todo aquí en Latinoamérica, que ha sido bastante álgida. Y como siempre, los factores de inflación. Esto nos lleva a tener que tomar decisiones más ágiles que inclusive que años anteriores o escenarios anteriores donde había una presión, pero sin embargo ahora pareciera que se le aumentara, se le duplicara o triplicara. Ahora sigamos al siguiente slide. Entonces, dentro de estos, digamos, posibles soluciones que podemos encontrar o problemas, problemas y soluciones están relacionados a 4 temas fundamentales que son cómo está la data, cómo está la analítica o la madurez analítica en nuestra empresa, la parte de la automatización, qué tan productivos podemos ser y volvernos más eficientes, y más reciente los temas de AI. Tenemos algunas informaciones reunidas por firmas. La primera, Gartner, confirma que la mala calidad de los datos hace o genera unas pérdidas promedio de 12.9 millones por año. Estos son de dólares. Luego tenemos de McKinsey, que aquellas organizaciones que son analíticamente más maduras pueden generar 20% más de ingresos, aún a pesar de los contextos macroeconómicos de incertidumbre. Y si nos vamos al siguiente punto, Bain confirma que aquellas organizaciones que además de ser analítica implementan factores de automatización, y aquí podemos hablar de RPA o de analítica que podemos empezar a automatizar, están obteniendo un ahorro en eficiencias del 22%. Y por último, NTT Data del MIT confirma que el 70% de los proyectos de AI en este momento de inteligencia artificial no están generando el retorno de la inversión esperado, pero también tiene que ver por la mala calidad de los datos y por la falta de madurez analítica que puedan tener las organizaciones.
Ahora sí, la siguiente. Bien, un poco la anterior, solo una. Muy bien, un poco lo que estamos viendo de diagnóstico en las organizaciones, o nosotros como Alteryx nos estamos acercando a ellos. Encontramos que los desafíos son comunes y son 3 desafíos típicos que se encuentran como una barrera de acceso y falta de conexión realmente de los datos. Primero, muchos todavía confían en procesos manuales y en hojas de Excel que no son escalables en el tiempo. También tiene que ver con las habilidades o la alfabetización de los datos. Esto tiene que ver cómo el usuario de negocio puede vincularse con herramientas analíticas. Y el tercer síntoma es que empezamos a trabajar en silos, que quiere decir que áreas, por ejemplo, de mercadeo no se comunican con ventas, ventas no se comunican con las áreas de producción, y aquí es donde empezamos a encontrar esos síntomas que no nos permitirían avanzar hacia el avance de eficiencia que comentamos en el contexto anterior, de que hoy los desafíos son mucho mayores, tenemos retos tecnológicos y de avanzar tecnológicamente, pero no tenemos las bases. Y para empezar a trabajar en esa resolución, son estos 3 síntomas. ¿Cómo se trabajan estos 3 síntomas clásicos en las organizaciones? Y ahora sí, el siguiente slide, Caro. Tenemos que tener realmente soluciones que nos permitan resolver estos 3 puntos importantes, ¿no? Entonces, estamos hablando que necesitamos herramientas que nos permitan la automatización y que también nos permitan la autodocumentación de esos procesos, porque muchas veces el conocimiento del negocio y la profundidad del análisis queda encerrado en la mente de quien lo desarrolló o de ese colaborador de nosotros, de la organización, y en el momento en que esta persona no está, esos procesos o esos avances que pudimos haber tenido se pierden por falta de tener claridad y una estandarización de los procesos mismos. También necesitamos que las capacidades de los usuarios de negocio se acerquen más hacia estas herramientas analíticas, no porque tengamos que pedirles que ellos se vuelvan los expertos de datos o ingenieros de datos o analistas de datos, pero sí que puedan comprender las bases mínimas y que puedan también trabajar en plataformas que sean sin código y que, como hemos visto en este auge de la inteligencia artificial, hay herramientas que ya vienen apoyadas por la inteligencia artificial, como lo podemos ver hoy en día en los formatos de los LLMs como ChatGPT. Ahora esa inteligencia se incorpora para hacer de una manera asistida el trabajo que yo estoy realizando y por ende sea mucho más eficiente. La parte de los silos, también necesitamos plataformas que nos ayuden a conectarnos a todo este universo de datos y vamos a encontrar dentro de nuestras organizaciones que típicamente vamos a trabajar con, por ejemplo, con ERPs muy conocidos como puede ser un SAP o un Oracle, pero también dependemos de ciertas áreas de tecnología para poder acceder a esos datos, a esas tablas, a ciertos reportes, y necesitamos tener el acceso a la información y que también no se pierda un nivel de gobierno en el momento que el usuario le entregamos estas informaciones para su día a día. Esto lo podemos hacer a través de herramientas, y aquí vamos a hablar un poquito más adelante cómo Alteryx puede apoyar específicamente en estos 3 puntos, en el que yo pueda seguir teniendo gobierno, pero sin limitar a mi usuario a que pueda utilizar esa variedad de fuentes de datos. Bien, la siguiente, ahora sí. Bien, entonces, un poco lo que plantea Alteryx como unificación de nuestra plataforma es que nosotros, cualquier persona pueda preparar y transformar el dato y también pueda generar la automatización apoyado también por este gran paraguas de lo que viene siendo la inteligencia artificial. Un poco lo que tenemos en esta lámina es hablar de que todos los datos empresariales puedan ingresar dentro de nuestra plataforma, que podamos también conectarnos con en las más modernas plataformas de datos, como lo viene siendo la nube, y también podamos traer este nuevo, o digamos, esta nueva capa de inteligencia artificial, como los modelos de AI y los LLMs, podamos traerlos a un solo lugar. Es decir, que estas 3 grandes fuentes
que hoy son, digamos, primordiales en cualquier proceso empresarial, puedan procesarse con visibilidad y con gobierno dentro de un sistema. ¿Esto para qué lo necesitamos? Para que pueda llegar al que es el contador, el analista de negocios, el analista diario, los tomadores de decisiones también puedan acceder al dato y lo puedan consumir de la manera que requieren, inclusive si ello fuere visualización. Esto también lo vamos a encontrar en plataformas unificadas como viene siendo Alteryx One, y esto lo que nos va a dar a nosotros es un proceso alineado y también controlado, gobernado, que me lleve a un resultado de impacto y un resultado en el cual estoy atacando los problemas esenciales que habíamos hablado al inicio, poder limpiar los datos, tener una calidad del dato dentro de la plataforma y dentro de mis análisis, poder acceder sin necesidad de código, tener un conocimiento sofisticado y poder empezar a transformar el dato y poder compartir la información y que yo pueda, una vez realizado estos tres, automatizar. Entonces, cuando automatizo ya no tengo que volver a repetir tareas, sino que estas pueden quedar perfectamente programadas y en cumplimiento con ese gran paraguas de gobierno del dato que me pide mi organización o mi empresa para la cual yo estoy participando. Podemos seguir a la siguiente. Bien, un poco lo que Alteryx está tratando de hacer y de aportar a las organizaciones es justamente tener mayor agilidad empresarial sin dejar de lado toda esta innovación que está sucediendo y el cual nos puede permitir navegar, digamos, estos contextos tan retadores en donde tenemos que ser todavía mucho más productivos, poder predecir qué va a suceder en nuestro entorno y también tener ciertos niveles, digamos, de lo que son los parámetros corporativos y también incluso la ética entra a jugar ahora un papel importante, especialmente para las áreas de IT que empiezan a gobernar las plataformas de datos y sobre todo con la introducción de la inteligencia artificial. Entonces, Alteryx plantea tres grandes puntos. Uno, ofrecer exactamente mayor eficiencia, es decir, hacer más con menos y que lo podamos hacer escalable en el tiempo, sobre todo incluyendo esta parte de herramientas que ya Alteryx ha desarrollado de manera asistida con AI. Cuando hablamos de herramientas asistidas con AI, es que ya estas traen como esos autocorrectores que me permiten hacer más rápido, más eficiente y de manera más precisa flujos de trabajo o procesos analíticos dentro de mi plataforma. También nos permite aprovechar las inversiones que posiblemente todos nosotros ya hemos escuchado de nuestras empresas, de traer inteligencia artificial. Hemos empezado a escuchar de esta era agentic, de los LLMs también, y sobre todo hemos escuchado conceptos como alucinaciones, ¿no? de la inteligencia artificial. Y cuando hablamos de esto parece algo como lejano o que nuestra organización quizás todavía no está lista, pero nosotros desde nuestro rol, ya sea en un departamento o dirigiendo un equipo, en efecto sí podemos cumplir tanto con las éticas profesionales como también podemos cumplir con los avances tecnológicos que nos están pidiendo tener mayor eficiencia y sacar provecho, digamos, de esta tecnología que tiene un impacto importante, pero siempre de manera regulada, y aquí es donde Alteryx va a permitir nosotros compartir un estudio de inteligencia artificial de cómo lo regulo y también cómo lo muestro finalmente a la organización, asegurando que las informaciones no caigan justamente en esto que se llama alucinaciones, que es justamente en el mundo de posibilidades que la inteligencia artificial tiene y de, digamos, estos patrones que ellos pueden estar de estas coincidencias y patrones que puede estar tomando la inteligencia artificial que no desvirtúe la información y los resultados que estoy consultando, que estoy utilizando para llevar el estado analítico a una fase generativa. También Alteryx One plantea que todo esto de tener una flexibilidad de control en una sola plataforma, es decir, que si bien yo
como usuario de negocio puedo estar creando y desarrollando y pueda estar implementando desde la creatividad y el avance toda esta parte analítica de automatización, de inteligencia artificial, yo no pierda control sobre ese gobierno del dato que hemos ya conversado, ni pierda tampoco trazabilidad sobre de dónde viene el dato. Ya podemos ir a la siguiente. Bien. Alteryx, ¿por qué lo están eligiendo en este momento nuestros clientes? Básicamente, por lo que veníamos hablando antes, nos permite nuestra plataforma, que es una plataforma que llamamos end-to-end o de punta a punta, cubrir todos los puntos, desde el inicio del dato bruto y crudo hasta el momento de la publicación del dato, pero aquí puede haber muchas cosas que pasan en la mitad del camino, desde qué tipo de analítica estoy haciendo, si es avanzada o es una analítica predictiva, si estoy incluyendo temas de inteligencia artificial, si me estoy conectando a ciertas fuentes de datos legacy o fuentes de datos que están en la nube y cómo el flujo, cómo ese ciclo de vida del dato recorre ciertos lugares según va avanzando en su proceso. Entonces nos eligen porque podemos atacar todo este ciclo de una manera fácil de aprender y de adoptar. También porque una vez que lo realizo y que genero una automatización de un proceso, tengo un efecto muy rápido para obtener un valor de vuelta al negocio. Como bien hablamos, la automatización va de extremo a extremo, porque puedo estar desde un proceso sencillo hasta un proceso avanzado generando esa automatización. Y también porque tenemos otras bondades dentro del ecosistema, el cual Alteryx hoy actualmente tiene casi 700,000 usuarios activos que son parte de una comunidad viva. Y cuando hablamos de esta comunidad viva es que puedo ir directamente, plantear preguntas y tener respuestas de expertos en la plataforma de manera casi automática o muy rápida. También tenemos un deployment que se hace bastante flexible, que quiere decir, y aquí ya nos vamos acercando un poco al concepto de lo que es Alteryx One, y es básicamente que podemos implementar tanto en escritorio como en nube, y tercero, de una manera híbrida, lo cual tiene muchísimo sentido para organizaciones que todavía mantienen ciertos datos o buena parte de sus datos en servidores tradicionales, pero también están pasando por lo que se llama ese recorrido o ese journey to the cloud, en el cual están conviviendo con dos tipos de ambientes distintos y sus datos, por ende, también. Y lo importante también de esto es que sea escalable, que sea costo efectivo para las organizaciones, porque si bien una plataforma puede realizar y cumplir con todas estas bondades, también viene a la mesa para nuestras empresas la conversación de cuál es el impacto que va a tener o cuál va a ser el costo. Entonces, casi siempre estamos hablando de cómo Alteryx puede aportar en la resolución de problemas, pero problemas que generen ya sea un ahorro o me permita aumentar los ingresos de la organización. Por supuesto, hay causas escondidas, no tangibles dentro del retorno de la inversión, que están más relacionadas, por ejemplo, con una automatización, cuando estoy mitigando un error, pero eso inclusive es cuantificable y al final termina siendo parte de las dos grandes fuentes de crecimiento de una organización, como viene siendo sus ingresos o sus ahorros. Ahora sí, ya la siguiente. Bien, un poco de lo que hemos visto con nuestros propios clientes y también con líderes de negocio en este momento es que toda la parte del análisis y la inteligencia artificial está permitiendo la toma de mejores decisiones y más inteligentes. Estamos viendo particularmente que los CIO están aumentando la inversión analítica, y aquí quiero hacer énfasis de un dato curioso, y es que ya las decisiones sobre las plataformas analíticas ya no están recayendo directamente en un Chief Data Officer, en un Chief Data Analytics Officer, sino que están recayendo en las áreas tecnológicas. Ya aquí estamos viendo a los Chief Information Officers siendo los principales decisores de cómo se administra la información, porque ahora que estamos hablando de nube y que estamos hablando de inteligencia artificial, hay temas de seguridad
que son transversales a toda la organización. De allí que hoy estén invirtiendo un 78% más en la inversión analítica, pero simultáneamente están haciendo las mismas inversiones o muy parecidas a la parte de inteligencia artificial. ¿Cuáles son los criterios que típicamente está abordando estos líderes que me permitan justamente automatización, me permitan gobierno, niveles de seguridad y que finalmente la organización tecnológica en la cual quiero invertir también esté progresando hacia temas de inteligencia artificial, y esto habla de la sostenibilidad de la organización y de sus avances con respecto a la parte tecnológica. Bien, que están priorizando puntualmente, para recapitular, 15% que nos están reportando a partir de estas inversiones, 15% de aumento en los ingresos cuando empiezan a incluir temas de inteligencia artificial, 20% de aumento de beneficios generados en las organizaciones que son más maduras, esto específicamente con organizaciones que ya tienen resuelta la parte de la madurez analítica, y también están viendo reflejado mayores eficiencias en el trabajo, no solo utilizando el dato, sino también cómo automatizo, inclusive con inteligencia artificial. Ahora sí, ya bien podemos ir a la siguiente. Bien, ¿cómo Alteryx puede contribuir? Básicamente lo hacemos a través de una plataforma que justamente ataca los 3 puntos que veníamos conversando. Uno tiene que ver con el aprovechamiento de las inversiones que ya se han hecho hacia la nube, a saber, puede ser un GCP, puede ser un Snowflake, puede ser Databricks, puede ser Amazon Web Services. Aquí vamos a encontrar Azure también. Vamos a encontrar que nuestras organizaciones están invirtiendo en una o más de una nube para movilizar sus datos y plantear su estrategia de datos. También están coexistiendo con lo que son los sistemas legados, como viene siendo un SAP. También seguimos trabajando con Excel, con CSV, con CRMs, como los viene siendo Salesforce. Y ahora se le suma este otro mundo grande, lo que tiene que ver con los modelos largos de lenguaje, que en realidad vienen siendo los LLMs de inteligencia artificial. Aquí vamos a encontrar a OpenAI, Gemini, Cloud, Copilot, Anthropic, muchos más de ellos. ¿Qué permite Alteryx? En primer nivel, yendo desde la parte inferior de esta lámina hacia arriba, me permite desde la base poder conectarme con control y gobierno a cualquiera de estos sistemas y traer información que sea estructurada, no estructurada, traerla a un lugar neutro y hacerlo de una manera sencilla, comprendiendo que también posiblemente nosotros como usuarios de negocio no conocemos realmente cómo ingresar, por ejemplo, un Databricks, o cómo yo puedo manipular información dentro de estos Cloud Data Warehouse. Y aquí necesitamos tener una capa que sea más user-friendly, y aquí es donde Alteryx viene a hacer la diferencia, porque yo me puedo conectar a todo esto sin necesidad de yo conocer de algún código o tener un conocimiento más avanzado para poder manipular la información. Entonces, ya ese primer momento, digamos, de homologación lo provee Alteryx, y aquí es donde yo puedo empezar a hacer toda la conectividad, la ingesta del dato, limpieza importante del dato, automatizar inclusive esas limpiezas. Y todo esto que estoy haciendo va a estar enmarcado en un frame de gobierno y de seguridad, de administración, y poder empezar a orquestar los procesos. ¿Qué puedo hacer dentro de Alteryx? Puedo hacer 3 cosas importantes que están muy relacionadas con la inteligencia artificial tradicional. Básicamente, la inteligencia artificial me permite a mí tener un sense del entorno, en este caso vienen siendo los datos, poder hacer una interpretación, y a partir de que yo hago una interpretación o lo que viene siendo el análisis, empiezo a actuar. Esto ya en inteligencia artificial desde hace muchísimos años. Lo que viene siendo novedoso en este último tiempo es la parte generativa. Pero ya de por sí lo que es la preparación, el análisis y la acción hacia el dato, ya esto tiene un carácter de inteligencia artificial que Alteryx permite desde los procesos tradicionales
analíticos. Y ya por último, lo que viene haciendo Alteryx es disponibilizar esta información de mi proceso, ya sea porque lo voy a llevar a un aplicativo AI, porque voy a hacer un proceso de reconciliación financiera, porque estoy trabajando para marketing y estoy haciendo generaciones de respuestas customizadas para mis clientes a través del análisis del dato de mi CRM, pero lo voy a publicar posteriormente en respuestas que son gestionadas a través de un Salesforce, por ejemplo, y puedo ya yo hacer esta colocación del dato, que bien puede ser hacia otras herramientas externas o devolver, o puede ser dentro del mismo Alteryx, puede ser visualización dentro de Alteryx, o consumirlo a través de visualizadores ya conocidos en el mercado, como lo son Tableau, como lo son Qlik, como son Power BI. Entonces, Alteryx como plataforma unificada y como Alteryx One me permite hacer todo esto y tener una gran flexibilidad, como un bambú en realidad, entre todos estos ecosistemas tecnológicos, pero sobre todo, digamos que el quid del asunto aquí es que lo puede utilizar el usuario de negocio, que ese es el reto más grande para evitar cuellos de botellas y que se pueda sacar el mayor provecho de las inversiones que ya se han realizado en nuestra organización. Ahora sí, ya la siguiente. Como pueden ver, en la parte de AI, esto solamente es un pequeño, digamos, captura de pantalla en el cual vamos a mostrar todo lo que está incluyendo Alteryx desde el punto de vista de inteligencia artificial, y ahí vamos a encontrar muchísimas opciones, ¿no? Vamos a encontrar temas de visión por computador, procesamientos de lenguaje natural, que son la inteligencia artificial tradicional que ya conocíamos. Vamos a encontrar un modelados asistidos para herramientas predictivas. También vamos a encontrar todo lo que es la contextualización de datos. Y lo que vamos a ver es con algunos asteriscos dentro de esta lámina ya tiene que ver de cómo estamos trayendo la parte de inteligencia artificial generativa, conectores directamente hacia estos LLMs, pero también poder empezar a nosotros manipular, hacer un perfilado mejor de sus prompts que tanto se escuchan hoy en día y que también puedan seguir las reglas de información que necesita mi organización para que éstas no deriven en las llamadas alucinaciones de AI. Ya podemos ir a la siguiente. Bien, como les comentaba, Alteryx permite tener toda esta flexibilidad de conexiones y esto es para hacer simplemente un doble clic. Hoy bajo esta plataforma unificada ya podemos tener conexiones Enterprise SaaS, también hacer todo el almacenamiento de datos, gobiernos de datos, tableros, analítica aumentada, aplicaciones de análisis, RPA, AI. Todo esto converge en un solo lugar que viene siendo Alteryx One, en el cual lo hacemos fácil y sin ninguna fisura de por medio. Podemos tener de manera unificada la información y entender de forma autodocumentada qué se está haciendo. Por la razón de que podemos ir documentando el paso que vamos creando, esto nos permite ser escalables y seguros. De hecho, Alteryx es conocido en el mercado por ser una de las herramientas principales en el sector de banca y también en el sector de salud, que son altamente auditadas, ya sea por un HIPAA Compliance, por un GDPR, porque nuestra herramienta permite tener trazabilidad desde el momento cero de la conexión hasta la salida de su información. Y finalmente, hacerlo profundamente integrado y poderoso, ya que nos permite tener ese procesamiento, hacer procesamiento push down hacia la nube, como también procesar en la misma nube. Y vamos aquí ya a hablar de esos procesos ETL o ELT para definir dónde está mejor hacer procesamiento del dato, ya que cuando estamos en nube es realmente muy costoso estar hablando de lo que se conoce como el data egress o esa parte de sacar e ingresar datos. El almacenamiento es lo que puede terminar siendo costoso si no se administra de forma correcta. Ahora sí podemos ir a la siguiente. Estos son algunos de los tantos conectores que tiene Alteryx. De manera nativa tenemos más de 300 conectores en nuestra plataforma y que también vamos a encontrarlos disponibles en nuestra versión de nube, la cual hoy en día viene siendo interoperable y una experiencia muy parecida a la que estamos obteniendo con Microsoft 365, en el cual yo tengo mi pequeño waffle en la esquina donde
entro y allí encuentro los aplicativos disponibilizados de Microsoft 365. Lo mismo va a suceder con Alteryx One. Voy a encontrar dentro de mi web browser todas las herramientas que tengo disponibilizadas, y dentro de nuestro Alteryx Designer, que sigue siendo el core product de nosotros, vamos a encontrar también de manera nativa todas las conexiones, ya sea hacia estas herramientas Enterprise, donde vamos a tener los storage conocidos, ya sea en la nube o ya sea directamente en bases de datos locales. Vamos a por ejemplo, los temas de ODBC, vamos a encontrar la parte de visualización, vamos a encontrar conexiones a aplicativos analíticos, a los RPA, a sistemas legados o lo que viene siendo tradicionales de los ERP, y los Data Warehouse, que también seguramente ya hemos empezado a escuchar. Y en esta, digamos, multitud de ecosistemas, Alteryx permite tener una patita de conexión de manera segura, en el cual puedo traer la información. Ahora sí, ya seguimos a la otra. Bien, entonces repasamos un poco. Nos permite la herramienta, como bien comentabas, en un solo lugar preparar y analizar los datos. Y aquí sobre todo hablamos de que sea accesible, porque todo lo que vamos a experimentar a través de Alteryx, como vemos en la pequeña pantalla de ejemplo, estamos hablando de cajitas las cuales yo arrastro y suelto sobre un canvas. Cada una de estas cajitas me permite realizar un paso, un proceso dentro de mi lógica analítica empresarial, o del proceso que yo estoy realizando dentro de la organización, y voy transformando el dato. A medida que yo voy transformando el dato, se van creando como estas pequeñas redes, en el cual mi paso 1, por ejemplo, era abrir un archivo, el paso 2 era conectarlo con la información es una hoja específica dentro de Excel. Me va generando ese paso 1, ese paso 2, hasta que yo pueda lograr llegar a ese resultado final. También Alteryx tiene una facilidad de implementación, implementación en cualquier lugar. Y cuando hablamos en cualquier lugar, es que yo puedo tener mi licencia de escritorio, abrirla en mi computador, pero también puedo tener la posibilidad de abrir Alteryx en un web browser, y esto me permite acercar muchísimo más el trabajo que estoy realizando. Y me permite preparar los datos para cualquier tipo de información, ya sea una analítica básica que esté realizando, descriptiva, un análisis predictivo, que también lo puedo realizar a través del tooling que tiene Alteryx dentro de sus más de 300 herramientas, y también me permite poder ir a la parte de publicación del dato. Ahora sí, ya podemos seguir. Entonces, para sumarizar un poco cuál es la experiencia de Alteryx One, y de hecho ahora después de esta explicación lo vamos a ver en vivo y en directo con Carolina. Vamos a hacer una pequeña demo para llevar a la parte visual un poco más vivida, que es lo que estamos hablando de la unificación de la experiencia. Vamos a encontrar, como comentamos, número 1, una plataforma unificada, una licencia única que me permite acceder tanto a la parte de escritorio como a la parte de nube. Vamos a tener una gestión centralizada para toda la organización. Vamos a tener también herramientas guiadas por la parte de AI, y esto nos diferencia un poco de esas conexiones a los LLM. ¿Y qué quiere decir? Alteryx ha hecho inversiones importantes en tener un tooling que es asistido por la parte de inteligencia artificial. A saber, y voy a poner un par de ejemplos, tenemos visualización asistida. Básicamente yo puedo conectar directamente un dataset que me analice la información como bien haría un chat GPT, que todos los conocemos, y me va a generar la visualización con base en la información que está siendo alimentada, con la que está siendo alimentada. Entonces, esto es realmente muy rápido, muy generativo. Puedo modificar inclusive esos dashboards o esos reportes, pero no tengo ni siquiera que mover un dedo. También puedo hacer el proceso inverso, puedo preguntar si estoy específicamente en un área de supply y quiero que me dé unas recomendaciones sobre manejo de inventario. Él también me va a dar dashboards y reportes sugeridos de la industria para que yo pueda construir el dataset que se necesita para llegar a ese tipo de análisis.
También tenemos la parte de Alteryx Copilot, el cual es nuestro propio ChatGPT o nuestro propio Gemini, en el cual yo escribo qué quiero hacer y él solito me crea el flujo de trabajo o me va a crear el proceso, el cual yo puedo modificar de acuerdo a mis necesidades específicas o perfectamente ya puede quedar realizado. Y también tenemos ciertas herramientas que nos permiten, por la misma inteligencia artificial, optimizar el trabajo que estamos realizando. Tenemos una que me llama mucho la atención, que se llama Pathfinder, y es como un grammar check, así como lo tenemos en Word, pero viene siendo para nuestro flujo. Entonces podemos pasar este Pathfinder a través de nuestro flujo y hacer unas correcciones sobre el proceso, y así de esta manera hacer que la brecha entre el conocimiento analítico tecnológico se acorte, porque está siendo asistido de principio a fin. Y por último, la parte que más le va a interesar a nuestras áreas reguladoras, que son las de tecnología, es que pueda haber gobierno y control a través de todo el proceso, que podamos hacer toda la escalabilidad de esas automatizaciones, acceso, control, documentación, y que también pueda ser fiable y conforme a las normativas que estén aplicadas para el rubro o el giro de la empresa que nosotros estemos trabajando. Entonces, bien, creo que sigue un par más. No, ya creo que ya con esto pensé que me queda un poquito más de material. Vamos a hacer esta demo junto con Carolina para ver un poco de la experiencia de Alteryx One. Alteryx One, vamos a estar nosotros en contacto para comentarles de qué se trata este cambio. Si son clientes de Alteryx, ya algunos de ustedes me conocen, pueden agendar para hacer estas conversaciones de qué implica este cambio o esta unificación del mundo de escritorio con el mundo de nube. Y para los que no nos conocen, también podemos hacer una llamada para explorar cuáles son sus casos específicos de negocio, y allí hablar de cuáles son las opciones que Alteryx tiene disponibles. Si bien tenemos toda esta gran flexibilidad desde el punto de vista de la plataforma, también existen unos tiers importantes de contratación. En realidad no son más de 3, uno que llamamos Starter, lo que llamamos Professional y Enterprise, para mejor adecuarnos a la necesidad del negocio que ustedes tengan y también mejor adaptarnos al momento de madurez analítica que se tenga. Ahora bien, ya te doy paso, Caro, para que podamos hacer esta fase de la demo. Gracias, Gaby. Vamos con la demo entonces. Bueno, contemplando que quizás estemos trabajando en una de estas áreas que bien mencionaba Gaby, de auditing, de finance, una de los temas muy concurrentes es: necesito tener todos mis procesos en línea para llegar a mis datos correctos, concretos, para presentar un informe, un reporte o generar análisis e insights con los cuales llegar a distintas conclusiones. Entonces, lo que vamos a hacer es, a través de Alteryx, llegar a esa información, a esos insights, poder trabajarlos y explotarlos, y luego contarles un poco cómo es ese detrás de escena, haciendo así una unicidad dentro de todo nuestro camino de la mano con Alteryx. ¿Qué es lo que están viendo ahora en pantalla? Lo que en la plataforma cloud de Alteryx se llama como Auto Insights. Auto Insights es la gran herramienta que nos provee Alteryx, a la cual nosotros únicamente debemos proponerle un set de datos. Y lo que va a hacer Alteryx es tomar esos datos, analizarlos y justamente brindarnos toda esta información que tienen aquí en pantalla. Por ejemplo, para el resumen ejecutivo de fin de mes, podríamos estar viendo cómo es un informe de cantidades vendidas, cómo van los productos vendidos a través de un precio unitario, con algún punto comparativo versus el mes anterior, a través de las distintas gerencias, con algún comparativo en tiempos, o si tuviésemos quizás alguna meta a la cual llegar. Dentro de los distintos ítems que podemos ir evaluando: cantidad, precio unitario, costos, cantidades promedios por ID, por ejemplo, o por producto,
o costo promedio, podemos ir trazando este análisis que queremos revisar e ir tomando todos estos paneles que Alteryx nos propone y generando nuestra propia vista. Por ejemplo, con la inclusión de distintas gráficas, con la inclusión de tablas, con algún formato condicional, con distintas explicaciones. Fíjense que Alteryx lo que va buscando es no solamente brindarnos los insights, sino las explicaciones. ¿Por qué a través de una locación o a qué punto un orden de producto tiene injerencia específica o un producto o una correlación entre un producto y una zona tiene injerencia en los números que finalmente estamos viendo en este resumen ejecutivo? Ahora, no es que simplemente podemos quedarnos con el análisis que Alteryx nos brinda, sino que también podemos customizarlo página por página. Por ejemplo, añadiendo algún filtro donde podríamos, como es en este caso, seleccionar el tipo de, el estatus de cada contrato. Y fíjense que con simplemente añadir un filtro y hacer una selección, tenemos visualizaciones completamente distintas. Y toda esta capacidad nos la brinda Alteryx de forma automática. Verán que tanto la explicación de, por ejemplo, el decrecimiento en ventas de cantidades tiene otro análisis distinto y que la explicación es completamente distinta también, porque se va trabajando conforme vamos haciendo las distintas selecciones. Una vez que adecué el reporte o el Auto Insights a mis necesidades, por supuesto que lo próximo que puedo hacer con Alteryx es schedulear este reporte para recibirlo siempre en una bandeja de entrada, por ejemplo, diciendo, ok, vamos a darle un nombre para el asunto del correo, por ejemplo, Finance Summary Month End. Y lo siguiente que vamos a hacer es decirle, ok, yo quiero recibir esta reportería todas las semanas, los lunes, quizás a primera hora, por ejemplo, en un time zone específico. Con este schedule me aseguro de que la información esté siempre fresca en mi bandeja de entrada. Para esto siempre voy a tener que mantener fresca la información. Ahora en unos minutos más vamos a ver cómo con Alteryx podemos hacer. Una vez que estemos de acuerdo con el scheduling, con a quienes le vamos a compartir la información y las suscripciones, podemos dar un paso más y trabajar con Magic Documents, donde podríamos armar una presentación con todo lo visto hasta recién, un típico PowerPoint o presentación de Google Docs, un email o algún mensaje con el cual querramos transmitir todos estos insights detectados. En este caso vamos a pedirle a Alteryx que nos ayude a armar un email en idioma español y va a estar dirigido hacia el CEO de la compañía. Y lo que va a hacer Alteryx es en apoyarme a mí a transcribir toda esta explicación. Vamos a darle unos segunditos a que lo genere para que yo pueda tomarlo, copiarlo y que sea específicamente la estructura de este correo que voy a estar trabajando. Fíjense que ahí me generó el correo donde yo tengo incluso el resumen, el título o el asunto, me está asegurando que es con la información última, la más fresca, y hasta incluso con esto de el estar empoderados por la IA, me escribe con base a los últimos hallazgos, traemos la información me describe los hallazgos, me escribe incluso las recomendaciones que Auto Insight me brindó y me va haciendo como un drill down sobre toda la información que fue descubriendo Auto Insights y que fue trabajando en conjunto conmigo para adecuar la reportería. Ahora, sabemos que un resumen financiero, ejecutivo, hacia final de mes se complementa con muchísima información. No es algo tan simple como arrojar los datos hacia un Auto Insights. Esos datos tienen que provenir de algún sitio, tienen que estar en algún lado. Entonces, lo que les voy a mostrar es cómo podríamos trabajar una pequeña partecita de esos datos, como por ejemplo la facturación de una compañía, tratarla, trabajarla, generar todo este set de datos que necesito para generar estos Auto Insights y dejarlos disponibles para consumir. Digamos que vamos al principio de todo.
¿Qué es lo que están viendo ahora en pantalla? Están viendo Alteryx Designer y un poco esta convivencia híbrida que mencionaba Gaby antes. Tengo mi espacio cloud, pero también puedo trabajar en escritorio si lo deseo, o bien podrían trabajarlo 100% cloud también. Lo que están viendo es que en la cara central de Alteryx Designer tenemos un flujo armado que vamos a ver en unos instantes más. En mi sector superior vamos a tener las distintas funcionalidades de Alteryx y en mi cara, tanto izquierda como inferior, voy a ir teniendo, por un lado, las configuraciones y por el otro, los resultados y los pasos que voy ejecutando. Entonces, como decía antes, por ejemplo, puedo tener mis espacios de favoritos, mis funciones para ingesta, para tratamiento, para unión de información. Puedo tener las más de 300 funcionalidades nativas que tiene Alteryx para trabajar todo tipo de información en los distintos estadios. Sabemos que muchas veces tenemos que preparar datos, hay que limpiarlos, hay que transformarlos, hay que unificarlos, así como también luego poder aplicarle Machine Learning, trabajar con modelos predictivos, con los distintos modelos, tanto los que tiene Alteryx como los suyos propios, así como información geoespacial, información predictiva o, bien como mencionaba Gaby también, todas las funcionalidades de GenAI, a donde podríamos generar una conexión con nuestro provider del LLM, donde podemos traer nuestro propio prompt y trabajar exactamente con un pedido expreso que le hagamos hacia una IA, seleccionando el modelo específico también, donde podemos con Precision Match pedirle a Alteryx que nos apoye en estandarizar distintas variaciones que podamos encontrar en distintos textos, en distintas frases, para poder obtener un único valor. O buscar que nos apoyen en mejorar cómo estamos tratando la información para que si tengo un formato destino de mis datos, me ayude a tomar mis datos de entrada y me acompañen a hacer todo ese tratamiento. O bien podríamos solicitarle que nos apoyen en generar, por ejemplo, datos sintéticos para trabajar con la IA antes de que traigamos nuestra propia información. Hay muchas cosas más dentro de las funcionalidades de Alteryx. Vamos a charlar por ahí sobre lo que viene hoy a nosotros. Vamos a estar trabajando dentro de nuestro flujo con una funcionalidad que es parte de Computer Vision, en donde le voy a pedir a Alteryx que me ayude a interpretar un documento PDF, que en este caso no tiene imágenes al texto, pero si lo tuviera podría pedirle que también me haga ese reconocimiento. Entonces, supongamos que todas mis facturas están en PDF. Quizás por algún motivo no puedo acceder a la información que tengo allí disponible. Le voy a pedir a la solución de lectura de PDF que me haga ese reconocimiento, que lea solamente el texto, que la salida sea en texto. Y luego le voy a empezar a pedir hacer distintas agrupaciones. Por ejemplo, quiero todas mis invoices que sean de suppliers. Entonces voy a empezar a filtrar o a sumarizar y a concatenar el texto. ¿Por qué? Porque yo le voy a tener que pasar luego a la IA que tome únicamente estas facturas y que tome únicamente un texto específico que le voy a solicitar. ¿Cómo voy a hacer eso? Le voy a pedir a Alteryx que en la extracción de datos me apoye en realizar estos pasos. Para eso, lo que están viendo en pantalla, voy a iniciar sesión en mi Alteryx Cloud mediante mi Connection Manager, que es donde yo allí tengo mi LLM. Verán que es tan simple como un inicio de sesión, muy rapidito. Y lo próximo que le voy a decir es, ok, ¿dónde está mi LLM Provider? ¿Cuál es el modelo? En este caso estamos usando Gemini, pero hay distintas opciones. La cantidad de tokens, cómo quiero que salga esa respuesta. Y lo más importante es el prompt builder que nos trae Alteryx, donde tengo un espacio libre de escritura y también puedo decirles cuál es la temperatura que quiero que tenga, cuál es el máximo de tokens con el que quiero que trabajemos. Y en este caso, como verán, le doy un prompt simple. Le digo, sos un analista de datos, tu tarea es extraer información de invoices
con la mayor precisión que puedas generar, que me devuelvas un tipo de archivo específico, en este caso un JSON, para que no sea más fácil de procesar, solamente con la información requerida. Y luego comienzo a explicarle cómo es la información que tenga y de qué se trata. Le empiezo a decir que es una transacción. Por ejemplo, le empiezo a decir que un departamento es un tipo de dato que es una cadena. Cuando lea la palabra vendor, que interprete que es el nombre de un proveedor, cuál es el número de cuenta, qué quiero decir con las fechas y en qué formato las quiero recibir. La cantidad va a ser siempre un número entero y todas estas cosas que van a hacer a que cuando la IA me entregue la información generada esté bien pulida, que no haya números con un formato diferente o que no haya textos que no deberían estar ahí. Una vez que yo recibo esta información, puedo continuar haciendo distintos pasos de limpieza. Puedo decirle, ok, y ahora concaténamelo. Todo lo que sea respuesta quiero que tenga un título del estilo JSON. Otras pongamos columnas a filas o viceversa. Y algo muy interesante que además nos permite hacer Alteryx es volver a retrabajar esta información y auditar aquello que acabamos de hacer, porque como bien decía Gaby, existen esas alucinaciones y lo que podemos hacer con Alteryx es buscar mitigarlas lo máximo posible. Entonces le voy a volver a pedir que me traiga mi prompt builder, mi herramienta de configuración de prompt para decirle, ok, quiero que valides que todos estos formatos estén correctos, que sean de este estilo, por ejemplo, que el número de cuentas esté entre tal valor y tal valor, que el tipo de pago sea direct debit, cash o mobile payment, que los estatus de aprobación o de negación estén dentro de este estilo, etcétera, etcétera. ¿Y qué gano con esto? Que Alteryx luego me va a decir qué cantidad de invoices pudo procesar correctamente, a cuáles le faltó algún detalle, algún texto, en cuál encontró algún error. Muchas veces puede faltar que haya facturas de distintos estilos, que algunas contengan información que otras no. Entonces, mediante este proceso de auditing, estamos buscando estandarizar y aplanar esas diferencias al máximo. ¿Por qué? Porque luego yo puedo retrabajar esa información sabiendo específicamente cuál es y dedicándome a ellas. Entonces, lo que voy a hacer luego es comenzar a hacer un análisis de estas respuestas. Obtuve todas estas columnas que ustedes están viendo en el sector izquierdo. Puedo hacer algún tipo de limpieza, algún reemplazo, puedo continuar trabajando esta información, por ejemplo, decirle que me agrupe los datos por el full path, no por el tipo de respuesta. Esto es decirle todos los tipos de datos, por ejemplo, que yo tenía en un sector específico, porque pueden ser los invoices de un mes en específico o con alguna característica que yo agrupe en un espacio en particular, que me lo siga agrupando de esa forma. Y que los valores que vaya agregando me los concatene. Una vez que estoy contenta o de acuerdo con mi información, puedo continuar evaluando esto. Al final, de todos los documentos que leyó y que procesé, ¿estaban todos correctos? Sí, no. Vemos en el ejemplo algunos en el sector inferior donde nos faltaban algunos campos, por ejemplo, algún campo de tiempo o algún campo de descripción. Entonces, lo que puedo yo hacer allí es continuar trabajando la información o, por ejemplo, trabajar con lo que es el selector de columnas. Quizás teníamos que ajustar algún tipo de dato, algún formato de fecha. Entonces, verán que ahí se hicieron algunos cambios con la herramienta de selección y con la herramienta de ajustes, en donde yo ahora sí tengo mi información correcta. Tengo el estatus de aprobación, tengo el delivery time, sé a qué departamento corresponde y el invoice amount. Todo esto posible con la menor alucinación posible gracias a que pude hacer este control de alguna forma. Y ahora que ya tenemos lista nuestra información, donde verán que algunas columnas me interesaban y otras no, algunos decidí formatearlos con algún otro aspecto, con algún otro tipo de dato en el sector izquierdo. Lo próximo que voy a hacer es llevármelos a mi herramienta de Auto Insights. Y ahí lo que estamos viendo es un ejemplo. Con mi herramienta de Auto Insights como salida, lo único que le tengo que dar es un nombre, por supuesto tener seteada la conexión,
y decirle, ok, cada vez que este flujo se ejecute, que bien podríamos tenerlo en cloud programado para que se ejecute cada vez que llegue una nueva factura, una vez por semana o una vez por día, ¿qué quiero hacer con esta información? Cada vez que se ejecute, que se continúe subiendo hacia el set de datos o la mission de AutoInsight. Con ello, lo que ganamos o lo que hacemos es, tenemos constantemente actualizada esos insights, esa mission, y podríamos programar un envío de estos insights de forma continua. Entonces, así, de esta forma, es como podríamos con Alteryx nutrir todo el camino desde que tenemos los datos, los tratamos, los extraemos con GenAI a través de un PDF o de algún formato no estructurado, llevarlo a un set de datos tradicional, como es que están viendo en pantalla, que nos resulta legible, pero volver a apoyarnos en Alteryx y que gracias a su funcionalidad de Auto Insights nos permita descubrir quizás análisis que no teníamos en mente o apalancar aquellos análisis que sí teníamos en mente, pero quizás trabajarlos de forma interactiva o que nos permitan indagar un poco más en los porqués, en las correlaciones de qué es lo que sucede con nuestros datos. Bien, esa es nuestra demo. Un poco para recapitular en cómo Alteryx apoya a empoderar a los equipos financieros o en realidad a las distintas áreas de una compañía desde el punto de vista que los datos requieren muchísimo control. Cada vez con la IA tenemos distintos formatos o distintas formas de operar todo nuestro ecosistema de trabajo. Entonces, a través de Alteryx podemos garantizar la precisión, podemos estar seguros de que vamos a cumplir con los procesos de compliance, podemos hacer auditoría, podemos bajar la carga manual para que nuestros analistas se dediquen a la tarea del análisis y quizás no a construir los procesos para tratar la información. Generamos distintos insights para presupuestación, para hacer previsiones. Podemos trabajar con simulación de distintos escenarios, podemos ver, podemos incluso automatizar todos estos controles, todas estas ejecuciones. Nos resulta un poco más simple la recolección, la explotación y el análisis de los datos y por supuesto con todo esto nos resulta muchísimo más simple mantenernos actualizados en todos los cambios que se vayan dando en la organización con los nuevos datos. Bueno, y eso fue todo. La realidad es que Alteryx fomenta la colaboración entre las distintas áreas de la compañía para que tanto analistas como ejecutivos puedan estar alineados e informados a la hora de tomar decisiones en sus datos. Les agradecemos mucho a todos. Gaby, gracias por acompañarnos en el día de hoy. No, mil gracias Carolina y muchas gracias a todos los participantes del día de hoy. Quedan nuestros contactos. Se encargará de enviar un pequeño seguimiento con nuestros contactos para que de allí podamos abrir el espacio para conversaciones, preguntas, dudas e inquietudes que puedan tener sobre la plataforma de Alteryx One. Mil gracias. Gracias a todos. Adiós.